Ahí está. Muy buenos días, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. Siempre está un placer para el que está acá poder dirigir algún estudio de la palabra de Dios. En esta oportunidad, hermanos, vamos a empezar un estudio acerca del libro de Mateo. Mateo en el capítulo 19. En el capítulo 19, nosotros vamos a encontrar 30 versículos. Como mencionaba nuestro hermano Fabio, estamos en el estudio que pertenece a el último de este año, ¿no? Nosotros diríamos, ambiciosamente hemos tratado de plantear un capítulo por estudio, ¿ya? Pero a partir de acá para adelante vamos a dosificar mejor los versículos para poder cubrir menos y de repente ir un poquito más a detalle. Sin embargo, este sería uno de los últimos estudios de este año que cubre todo un capítulo por sesión de domingo. Lo que vamos a hacer en este preciso momento, teniendo en cuenta que tenemos los 30 versículos, más o menos en la temática, les voy a mencionar que vamos a tener tres temas que nos trae el capítulo 19 de Mateo. Uno de los temas, estamos en Mateo 19, ya, Mateo 19, uno de los temas va a ser el tema del matrimonio, pero en su parte, digamos, en el aspecto del divorcio. Entonces vamos a hablar de el divorcio. Ahí vamos a hacer una aclaración que no necesariamente Jesús está trayendo una lección acerca del matrimonio y del divorcio, sino es que a Jesús le van a preguntar, le van a tratar de poner a prueba para ver qué responde acerca de una pregunta que ellos tenían acerca del divorcio. Y en ese contexto Jesús va a resolver ese problema o esa interrogante, y entonces ahí es donde vamos a enterarnos acerca un poco del aspecto del divorcio con el tema del matrimonio. En realidad esa es la primera temática que vamos a ver. En una segunda parte de Mateo, estamos hablando ahí de divorcio y matrimonio, la otra va a ser la de, muy pequeña yo diría, pero va a hablar de los niños y el reino de los cielos. Niños, raya a reino de los cielos. Eso va a ser otro tema que vamos a ver de Jesús en su enseñanza. Ahora, finalmente, hay una temática un poco más grande, digamos, y la última temática que nosotros vamos a ver es acerca de qué se necesita hacer para entrar en el reino de los cielos. Un joven rico hace esta pregunta, entonces solamente por ponerle un título a esta parte yo le voy a poner como que joven rico. A partir de la pregunta del joven rico se va a dar una respuesta a esta pregunta tan importante, ¿no? ¿De qué depende? ¿Qué es lo que hay que hacer para poder tener acceso al reino de los cielos? Y eso va a ser una tercera y última parte, ¿ya? En cuestión de tiempos invertidos y de tamaño de temas, está en este orden, ¿no? El divorcio y el matrimonio vamos a tratar de abordar con más detalle, por eso vamos a invertir más tiempo. El tema del niño y del reino de los cielos es muy corto en todo este capítulo, y finalmente está más o menos casi con el mismo tiempo de divorcio y matrimonio, el tema del joven rico. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta sesión para atender a nuestro estudio de Mateo en el capítulo 19. Los dos primeros versículos introductorios, le voy a pedir a alguien que me pueda ayudar, Hanan, de repente si lo tienes a la mano, o si no, Avi, cualquiera de los dos, el que pueda leerlo primero, sería 19, 1 y 2. A ver quién gana. Ya te lo tienes de Hanan, listo. Cuando Jesús terminó de enseñar, salió de la región de Galilea y se fue a la región de Judea, al este del río Jordán. Mucha gente lo siguió y allí sanó a todos los que estaban enfermos. Ya, entonces se fue a las regiones de Judea.
al otro lado del Jordán. Jesús lo ubicamos en un contexto de continuar su ministerio. Entonces, vamos a ubicar primero algunas cosas que yo considero relevantes o importantes para estos fines, ¿no? Vamos a anotar algunas cosas. Yo hoy día, como les digo, vamos a tratar de ser un poco participativos este estudio, ¿ya? Y vamos a ayudarnos de una pizarra en este contexto para poder atender a esto. Jesús, ¿dónde está, hermana Blanquita? Según esos dos primeros versículos. Mateo 19, 1 y 2. Esta es la primera línea. Ya, hermana, ¿dónde es eso? 19, 1. Ajá. ¿Dónde está Jesús? Acá dice, aconteció que cuando Jesús terminó ahí. Ya, terminó estas palabras, se alejó de Galilea y ¿a dónde se fue? Fue a las regiones de Judea, Ya. al otro lado del Jordán. Entonces lo ubicamos a Jesús en su ubicación como que él está en Judea, ¿no? Vamos a anotar eso, Judea. Más específicamente estaría al otro lado del Jordán, al otro lado del Jordán. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? En Judea está sanando, dice, ¿no? Según la última parte del 19:2. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó. Entonces Jesús está en su ministerio, ¿ya? Estamos en el contexto de que Jesús sigue en su ministerio, anotamos eso, ¿ya? Y podríamos poder anotar de que está en su proceso de sanar, ¿ya? Nos imaginamos un Jesús que está teniendo bastante recepción de personas, porque muchos tienen enfermedades, muchos necesitan ser sanados, y en ese contexto Jesús está empezando a dar enseñanzas, ¿ya? Entonces vamos al margen de esto, ver de que este libro de Mateo, ¿ya? Mateo está dirigido a qué tipo de lectores, digamos. A ver, le voy a preguntar a nuestra hermana Denise. Ya, Mateo, tenemos que tomar en mente esto, hermanos. Mateo está diseñado como para lectores judíos. Hermano Fabio, ¿qué entendemos por judíos? Las personas que hacían parte del pueblo de Israel, Judá y todo esto, los reyes. ¿Cuál sería la diferencia con gentiles? Los judíos serían el pueblo escogido por Dios, los gentiles están aparte de eso. Muy bien, eso hay que tener en mente. Hermanos, para poder coger el real contexto de nuestro estudio, tenemos que entender que todo lo que vamos a leer siempre está pensado en estos judíos. Los judíos, podríamos resaltar algo acá, si podemos anotarlo o verlo, los judíos están bajo una ley. Lo vamos a tomar por sorpresa a nuestro hermano José Carlos, que le damos la bienvenida esta mañana. ¿Qué tipo de ley estamos hablando cuando hablamos de los judíos? La ley dada por Dios a través de Moisés, ¿no? Ya está, muy bien. Entonces, la ley viene de ¿quién? Viene de Dios. ¿Y está dada a través de quién? De Moisés, ¿ya? Entonces, toda esta gente que ahorita está haciendo, digamos, podríamos decir, la audiencia, los que están oyendo, viendo a Jesús, son judíos. Ellos no necesariamente, a veces cuando nos imaginamos de los judíos, nos imaginamos gente que está muy religiosa, muy pegada a poder obedecer las cosas que había dicho Dios, pero no necesariamente. Ellos sí están alrededor de esas leyes dadas a través de Moisés en su tiempo, pero no necesariamente son, como quien dice, judíos muy obedientes a esa ley, ¿ya? Hasta ahí estamos bien, hermanos, para entender el contexto, ¿ya? Estas enseñanzas que vamos a ver, que habíamos dicho que son en tres partes, vamos a tomar este tema. Uno es el divorcio y el matrimonio, otro es el tema de los niños del reino de los cielos y otro es el joven rico. Estamos tratando de abordar generalidades en esta primera pizarra para poder entender, ¿ya? No saquemos fuera de contexto.
Por ejemplo, el primer tema que vamos a revisar es el tema del matrimonio, ¿ya? O el divorcio. Ahí lo que hay que tomar en cuenta es que el contexto. Una enseñanza dada a judíos que están bajo la ley, ¿ya? Que están tratando de abordar un tema en ese contexto, ¿ya? Esto no es enseñanza, diríamos, para nosotros los gentiles, directamente, sino hay que entender cómo se dio esa enseñanza. Entonces, nos alistamos para poder ver el tema de el matrimonio, ¿no? Entonces, vamos a poner acá matrimonio. ¿Ya? Ahora, mientras que voy escribiendo esto, yo les quiero aclarar de que Jesús en esta parte, Jesús no viene y dice, voy a enseñar acerca del matrimonio. Y esto es así, y esto es asá. Esto no es parte de la propuesta de Jesús en este capítulo, sino todo va a partir de lo que vamos a atender a leer. Primero leemos los versículos, el versículo 4, solamente el versículo 4, perdón, 3 y 4, ¿no? Estamos ahí, 3 y 4. Nuestro hermano Renan, que está acá adelante, va a leerlo. Por favor, Mateo 19, 3 y 4. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo, al principio varón y hembra los hizo? Gracias, hermano. Ya, entonces, vamos a anotar algunas palabras claves, y la primera palabra clave que se me viene a la mente en este estudio sería el tema de tentándole, ¿ya? La palabra en el original en griego dice poner a prueba. Entonces, veamos este contexto. La prueba, poner a prueba, ¿viene de parte de quién? ¿Me podrían decir de parte de quién viene la prueba? Estamos estudiando. Fariseos. De entre los judíos hay unos que son muy estudiosos, ¿ya? De entre los judíos que se llaman fariseos. Estos fariseos quieren poner a prueba ¿a quién? A Jesús. Jesús se está presentando como que viene de Dios. ¿Ya? Los fariseos entienden las cosas que Dios ha dado a través de Moisés. Y entonces, en este contexto, quieren ponerlo a prueba. ¿Ya? Esto tentarlo, acá dicen la Reina Valera, es ponerlo a prueba. ¿Sabrá o no sabrá? Y le van a preguntar una cosa que no es fácil de contestar. Y ahí viene la prueba. Si fuese algo fácil de contestar, ellos no tendrían la razón de por qué probarlo. Probablemente de entre los judíos venían muchos casos de estos y preguntaban y de pronto ellos siempre dudaban o estaban con duda, cierta duda. Entonces por eso plantean una pregunta a Jesús directamente y la pregunta de Jesús, acá va a haber una interrogante, lo pondremos en rojito, ¿ya? Una interrogante. La interrogante tiene que ver con una palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave del interrogante? Estamos estudiando, hermanos, estamos participando. Lícito, ya. Lícito, ¿qué entendemos por la palabra lícito? De repente nuestro hermano José Carlos, que es abogado, él podría de repente ilustrarnos de mejor manera. Si está de acuerdo a la ley, podríamos entender. Ya, si está de acuerdo a la ley. ¿Ya? Entonces, nuevamente, ¿qué ley? La ley de Dios dada a través de Moisés. Están refiriendo, ¿qué piensas? ¿Cómo interpretas la ley? Eso está detrás de la pregunta. La pregunta de lícito va a tener que ver con un tema. ¿Cuál sería el tema? ¿Lícito que respecto a qué, hermanos? A repudiar. ¿Ya? Repudiar, la palabra repudiar, sí, en este contexto estaba en el tema de el matrimonio. ¿Ya? Entonces, vamos a tratar de conectar la temática, porque la temática en esta parte de Mateo 19, el primer tema que estamos tomando es el matrimonio. Un varón
y una mujer se unen. Una vez unidos, ¿podrían separarse? ¿Podría el varón decidir ya no estar más unido a su mujer y proponer un divorcio? ¿Ya? Entonces, la temática está en respecto a esto. ¿Es lícito, después de haberse uno unido en matrimonio, poder deshacer esta palabra que usa en el griego para la unión es el pegamento? Una vez que han sido pegados, ¿podrían despegarse? Una vez que han sido unidos, ¿podrían desunirse? ¿Eso es lícito o no es lícito, Jesús? ¿Qué tal pregunta, no? Nuevamente, repito, y es muy importante, hermanos, Jesús no está viniendo y viniéndose. ¿A qué lugar, hermana Blanquita, había estado Jesús? Judea. Judea, muy bien, la hermana ha respondido antes, ¿no? Estaba en Judea, ¿no? Ya está ahí, y entonces él ha venido a decir, voy a hablar del matrimonio. Tomen, anotes, voy a instruirles acerca de qué se debe, qué no se debe hacer el matrimonio. Ese no es el objetivo. El objetivo por el cual está saltando el tema del matrimonio es porque alguien quiere probarlo. Ya, seguimos. Entonces, cuando a Jesús viene la pregunta, y hermanos, es muy importante poder entender la pregunta para poder ver a dónde va Jesús, ¿ya? Y qué va a proponer acerca de esa pregunta. Eso es muy importante. Ya, entonces, si tenemos la pregunta, esta diapositiva en mente, por favor, mentalicémonos ahora en la respuesta. Vamos a ver ahora, digamos, la respuesta de Jesús. ¿Ya? Vamos a tratar de visualizar eso, hermanos. ¿Ya? Entonces, RPTA, respuesta. Ya les pasé la diapositiva y vamos a preguntar a nuestro hermano Gustavo, a ver si estamos un poco metidos en la lección. ¿Cuál era la pregunta, hermano? En sus términos nada más, no necesariamente literalmente. Si estaba dentro de la ley, o si la ley permitía a un varón repudiar a su esposa por cualquier causa. Correcto. Muy bien. ¿Es correcto eso, hermana Bertita? Es correcto, ya. Entonces ahora nos vamos a enfocar, ya no voy a repetir la pregunta, en la respuesta. La respuesta. Jesús empieza a establecer, miren, esto es tremendamente importante, ¿eh? Jesús va a establecer qué es lo que Dios ha dicho acerca del matrimonio. ¿Ya? ¿Cuál es el principio del matrimonio como una verdad indiscutible, dada por Dios desde el inicio? Desde el inicio. Cuando hablamos del inicio, estamos hablando de la creación. ¿Ya? Desde la creación, ¿cómo es que Dios establece esta cuestión matrimonial? Y Jesús, parte de su respuesta es esa. Vamos a pedir lectura, de repente, a ver, ¿quién puede ayudarnos en la lectura? Hermana Noemí. ¿Ya? La hermana Noemí va a leer el 4, el 5 y el 6. Dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Muy bien, gracias, hermana. Esos pasajes son parte de la lectura siempre cuando se lleva adelante un matrimonio, ¿no? Porque ese es el principio. Dice claramente, se está refraseando lo que estaba escrito en Génesis, ¿no? Varón y hembra los hizo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hemos sido creados en dos géneros, el género masculino y el género femenino. ¿Ya? ¿Por qué hizo esto Dios? Es parte de sus planes. Yo no voy a cuestionar a Dios. ¿Por qué no hizo a todos varones? ¿Por qué no hizo a todos mujeres? ¿O por qué no hizo un tercer género, un cuarto género, un quinto género? Pero entendemos que fueron dos géneros, varón y mujer. Entonces, cuando dice esto, dice el segundo principio. Segundo principio es que este varón y mujer va a venir de una familia, ¿ya?
probablemente de otro varón y mujer que han sido sus padres, y estos tienen que dejar, ¿no? Dejar este núcleo familiar para poder formar otro núcleo familiar, ¿no? Acá, digamos, hay los chiquititos. ¿Ya? Yo ahí dibujo a mi Milka, a mi Ana, a mi Ian, que son mis hijos. ¿Ya? Estos en algún momento van a dejarme, a mí y a Denise nos van a dejar. Y van a formar una unión matrimonial. ¿Ya? Esto está dispuesto ¿por quién? Por Dios. ¿Ya? Dejar al padre y a la madre y formar una nueva familia. ¿Ya? Esa familia tiene un principio. Dice, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Una sola carne. Hermanos, acá estamos entre personas maduras, ya entendemos, muchos somos casados. Físicamente, el varón está diseñado de una manera que es diferente a la de mujer. Son el diseño de Dios. Y hay una manera de conexión en una relación sexual, digamos, ¿no? Entonces, esa manera es parte del plan de Dios. Y cuando el varón se une a la mujer, hay una conexión que no solo va más allá de lo carnal, sino va a lo espiritual. Y se forma una unidad matrimonial que es bendecida por Dios, ¿ya? Como unidad, como unidad. Esa es la manera de que un equipo de varón y mujer se convierta en una unidad y puedan desarrollarse en esta creación que ha establecido Dios. Bien, entonces, versículo 6 dice, ya no son más dos, sino una sola carne, versículo 6. Y acá dice algo, ¿ya? Si es que este Dios ha juntado, lo pondremos con algún color especial, ¿ya? Juntar es el término. Como les digo, esa palabra en griego significa pegar. Juntar es como un pegamento. Quedaron pegadas, ¿ya? En esa unión matrimonial. Y entonces, si Dios ha juntado esto, dice, no lo separe, ¿quién? El hombre. ¿Ya? Entonces, anotemos algo muy importante acá, lo voy a poner en rojo. Estamos hablando de algo de Dios versus algo de el hombre. Ahí no se nota en rojo mucho, pero ahí vamos. ¿Ya? Dios y hombre. Una cosa es lo que dice Dios y otra cosa es lo que propone el hombre. Dios ha establecido de que haya un matrimonio y eso permanezca junto. El hombre está proponiendo, ¿cuál era la pregunta? Si refraseamos nuestra pregunta, podríamos pensar en deshacer esa unión. Pues es lo que está planteando el hombre. ¿Y esto es lícito o no es lícito? A ver, ¿y la ley de dónde ha venido? Como dijo nuestro hermano José Carlos, la ley de Dios a través de Moisés. Y ahí estaba escrito algo. Y ahí viene, como quien dice, la prueba. ¿Sabes o no sabes? A ver, ¿cómo manejas este tema, Jesús? Tú que dices que estás hablando de parte de Dios. Ese es el tema. Y entonces estamos poniendo Dios versus hombre y Jesús está claramente diciendo una verdad de la cual estamos aprendiendo esta mañana. La primera verdad que estamos aprendiendo de esta respuesta es que si Dios ha unido algo, nosotros, humanos, no tenemos el derecho ni la capacidad ni la atribución de poder separar eso. ¿Se entiende? Ya, hermanos. Entonces, continuamos. Seguimos con la respuesta. Vamos a seguir con esta diapositiva azul y seguimos con la respuesta. No pierdan de vista la pregunta. Versículo 7. Nuestra hermana Denise lo va a leer. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ya, ahora va a entrar en la escena Moisés. ¿Ya? Entonces, como te dice, acá ya, efectivamente tú seguramente no sabes, Jesús, lo que ha dicho Moisés. Pues Jesús sabe, pues, ¿no? Jesús sabe. ¿Ya? Y estamos reiterando de que Moisés había dicho
¿ya? En la ley, esto está justamente en Deuteronomio 24, 1 al 4, para el que quiera referirlo, ¿no? Había dado una posibilidad dentro de los preceptos de la ley, había dado Moisés una posibilidad. ¿Ya? Y esa posibilidad es el tema de lo que acá están llamando como, lo voy a poner entre comillas, una carta de divorcio. Esa es la temática, divorcio, ¿no? Entonces, ¿dónde se está permitiendo dar una posibilidad de deshacer el matrimonio con un causal? Y el causal, si rápidamente lo vemos en Deuteronomios, a ver, nuestro hermano José Carlos, que creo que ya lo está revisando, va a leer solamente el causal que él entiende de la lectura. Solamente el causal. No vamos a entrar a detalles por temas de tiempo, pero Deuteronomio, estamos en 24:1-4. ¿Cuál sería el causal ahí, según estamos entendiendo, hermano José Carlos? En el versículo 1, ¿no? Dice, cuando el hombre tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano, y la escribirá en su casa. La causal es una causa indecente. Causa indecente. Causa indecente. Entonces, es que no quiere decir de que ya mi esposa, bueno, pues se ha vuelto media viejita y ya media gordita, yo qué sé, y está arrugadita y por eso me divorcio. Me consigo otra nuevecita, ¿no? Eso no. O mi esposa no cocina bien. No, me tiene ahí de hambre, yo qué sé, tengo que comer salado, quemado, crudo, no sé. No es mi caso, por si acaso. Ya, pero eso no es pues causal de... ¿no? Mi esposa ya la veo desarreglada, ya no me agrada, ya se ha descuidado totalmente de su apariencia y por eso me divorciaré. Mi esposa tiene este carácter insoportable que es una renegona, gritona, etcétera, ya me divorciaré. Y así puede haber muchos causales. Pero dentro de ese contexto de unión matrimonial, dentro de la ley, se había establecido un ítem diciendo de que si es que hay alguna cosa, si me lo repites literalmente, José Carlos, era cosa indecente, que tiene que ver con la palabra, que después acá dice fornicación, ¿no? Que tiene que ver con la palabra en griego porneía, ya que tiene que ver con alguna inmoralidad sexual, ya. Es decir, pues, si es que en este proceso de que estamos casados, mi esposa se convierte en una prostituta, entonces, en este caso sería un causal para que la ley me permita a mí alejarme de esta unión matrimonial. ¿Ya? Por poner un ejemplo extremo. ¿Ya? Y ahí va a hablar un tema que tiene que ver con el adulterio. Ya les voy adelantando. Tiene que ver con el adulterio. Entonces Jesús va a aprovechar para poder poner el tema del adulterio en este contexto de aprender un poco más del matrimonio, porque la pregunta es acerca de eso. Vamos a ver. Entonces, la repregunta que le hacen, ya vamos a escribir la repregunta y vamos a ver. La repregunta tendría que ver con ¿y por qué Moisés había dado la carta de divorcio? ¿Por qué? Esa es la repregunta. Y vamos a ver la respuesta inmediata de Jesús. Vamos a ver la respuesta, a ver si a mí me está interesando mucho otra vez la respuesta dentro de las respuestas de Jesús. Ya, vamos a ver, versículo 8. ¿Quién lo va a leer, por favor, hermano Raulito? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Ya, entonces, la respuesta por la cual se dio ese precepto, esa ley, o se contempló este tema de la llamada carta de divorcio, es por la dureza del corazón. Sabemos que un corazón duro está alejado de Dios. Un corazón duro perdió la sensibilidad a qué cosa es pecado y está entregado al pecado. ¿Ya?
Y muchas personas están entregadas al pecado. De entre los judíos han perdido la sensibilidad. Y entonces para tratar de ayudarlos, Dios permite esa posibilidad. Pero Jesús empieza a reiterar o nos aclara algo que hemos ya aprendido, creo que es lección aprendida esta mañana, que en el principio no fue así. ¿Ya? Y entonces, si nosotros quisiéramos ser obedientes a Dios, ¿qué es lo que deberíamos promover en nuestros tiempos, hermanos? Si podemos empezar a sacar una conclusión hasta ahora. Saulito, ¿qué deberíamos promover nosotros dentro de la Iglesia de Cristo en Huanchac, Cusco, 2021, acerca del matrimonio? En principio, hermanos, que debemos de cuidarnos de lo que ustedes están hablando de la inmoralidad sexual. Ya. Muy bien, ahora hermana Denise. Yo creo que deberíamos promover que no hay pues. Muy bien. Sí, hermano Raulito. La palabra es bien clara. Dice, en el principio no fue así. Es decir, volver al principio a lo establecido plenamente por Dios. Amén. Que no haya separación. Que no haya separación. ¿Ya? Entonces lo que deberíamos, creo que como buenos entendedores de la palabra de Dios, es que Dios no estaba en sus planes en un tema de un divorcio. El plan es o te quedas soltero o te casas. Y si te casas, no te separes. Eso es lo que deberíamos promover. Obviamente, también el entendimiento de nuestro hermano Saulito es bueno. Si el causal o lo que trae problemas en un matrimonio es el adulterio, o en este caso cosa inmoral, ¿no? Entonces, trabajemos en eso, para no poder caer en eso. Esa es la temática, ¿ya? En el principio no fue así. ¿Por qué Moisés había escrito eso? Por la dureza de sus corazones. ¿De los corazones de quién? Del hombre, en este caso de los judíos, ¿no? Porque ellos estaban bajo esa ley. Ojo, ellos estaban bajo esa ley. Nosotros no estábamos bajo esa ley, ni estamos bajo esa ley. Pero lo que estamos aprendiendo, hermanos, son de esos principios, ¿ya? Que la intención de Dios siempre es que el matrimonio se mantenga unido. Vamos a seguir. Dice, versículo 9. A ver, hermana Stephanie, por favor, versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Ya, vamos a entender esto por la respuesta. Seguimos en el tema, por favor, hermanos, de la respuesta, ¿no? Con esta prueba que le están haciendo a Jesús. Si es que ya tengo un marido y tengo una mujer, estos han sido unidos en matrimonio. ¿Ya? El causal que está dando, vamos a ver cuál es la excepción, porque acá dice, salvo por causa de, y acá anotaremos, la palabra es fornicación. ¿Ya? Que parece que está coherente con lo que había sido escrito en Deuteronomio. Fornicación. Entonces, esa es la excepción. Es decir, que si es que este hombre y esta mujer deciden cada uno irse por su camino, lo que juntó lo que juntó Dios no lo separe el hombre. Si es que este hombre decide separarse, está haciendo una cosa contraria a lo que Dios ha establecido. Pero, según la ley decía, si es que ha habido algún tema de cosa indecente, entonces había la posibilidad de que, porque como son dos, uno tiene que salir perdiendo, como quien dice, hermanos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque si es que el varón decide separarse, solamente podría separarse si es que esta mujer habría sido fornicaria. Eso es lo que se está entendiendo. ¿Ya? Entonces, si es que los dos no hay este causal, no hay fornicación, y este dice, esta no me está cocinando bien, entonces me buscaré a alguien que me cocine mejor, por poner un ejemplo muy así, muy simple. Entonces,
no es bueno delante de los ojos de Dios. Entonces, lo único que estaríamos tal vez entendiendo acá la excepción, ¿no? Dice de que cualquiera que repudia a su mujer, ya vamos a dejar, ya hemos entendido el tema de la excepción, salvo por causa de fornicación. En otras palabras, le voy a quitar la palabra salvo por causa de fornicación. ¿Qué está realmente diciendo Jesús? Está diciendo que cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, ¿qué cosa dice? Adultera. Entonces, acá está solamente estableciendo el tema del problema que está cometiendo. Adulterio. Eso es lo que está explicando en su respuesta a Jesús acerca de esto. Es decir, que si el hombre decide separarse, y se casa con otra mujer, ¿qué cosa está haciendo? Está adulterando. Adulterio. Y entonces, y el que se casa con la repudiada, si es que esta es la repudiada, este hombre no ha habido fornicación y decide irse. Ya, se fue. Dejó a esta mujer sola. Si es que viene y entra en escena otro hombre que quiere casarse o quiere unirse con ella, ¿qué cosa le va a pasar a ella? Se va a convertir en adúltera. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Está tratando de ver el pecado que hay alrededor de tratar de nosotros ir en contra de Dios. Es decir, de separar lo que Dios ha unido. Y con el tema de la excepción nos estaría dando una no a nosotros, hermanos, ojo, él está hablando a los judíos. ¿Ya? Eso está para tratar de explicar lo que está diciendo en el precepto ese que había escrito Moisés. Eso es lo que está tratando de hacer Jesús, explicarles. No es una receta directamente para nosotros, porque esto no está hablando del matrimonio en sí, no está dando instrucciones del matrimonio. Solo lo que estamos haciendo es tratando de captar a partir de lo que ha hablado Jesús de esta pregunta, algunas conclusiones. Entonces, la única manera, digamos, para que, digamos, este hombre quede, como quien dice, bien con Dios, es que su mujer haya fornicado. Si ha fornicado, entonces se ha convertido en una adúltera y este hombre podría casarse con otra mujer sin estar malo en delante de los ojos de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos intentar en nuestros matrimonios? Ni el varón ni la mujer caer en adulterio. Esa es la manera de proteger el matrimonio. Que no es cosa fácil, ¿por qué? Porque este es el tema, ¿no? Si está hablando de Dios de divorcio, le están preguntando esas causales de repudiar, Jesús no está tocando temas triviales como les decía, ¿no? De que mi mujer es insoportable, mi marido se ha vuelto muy, así, ensucia las cosas, entonces como es todo un cochino y todo lo deja sucio, entonces me divorcio, me busco otro hombre que sea más limpio. Ya, esas cosas no son realmente lo importante. Lo importante en un matrimonio, ¿qué cosa había sido, hermanos? No adulterar. ¿Ya? Y eso tiene que ver con el pecado. Ahora, mi tema acá no es ver si es que ya a alguien le ha pasado eso, ha cometido adulterio, ya es otro tema, cómo Dios te perdona. ¿Ya? A la mujer adúltera, a la prostituta le dice, ¿qué cosa le dice, hermanos? Ve y no peques más. Y ese es tema de otro estudio, hermanos, el perdón que Dios ofrece. Pero en este tema del principio del matrimonio estamos viendo de que es muy importante estas cosas que estamos rescatando. Ya, concluyendo, no sé si ya va a concluir. Ya, entonces va a hablar el tema de los eunucos. Ya, entonces, si la cosa está así, entonces si yo tengo que, si decido casarme, tengo que estar fiel a mi mujer. La cosa está difícil, dice, ¿no? La cosa está difícil. Me he enterado que la hermana Lee creo que le han propuesto matrimonio. Y hasta felicitaciones, Lee. Hay que encomendarse a Dios. Pero cuando uno decide casarse, tiene que mentalizarse, ¿qué, hermanos? ¿Qué estamos aprendiendo? No hay divorcio para con Dios. ¿Ya? Y yo tengo que mentalizarme y hacer mentalizar a mi futuro marido de que no debe haber divorcio.
¿ya? No debe haber divorcio, no debemos de separarnos. Y entonces alguien dice, si está tan difícil, porque ¿cómo me voy a mantener fiel a mi mujer tanto tiempo, no? No sé. Entonces, no me casaré, pues, mejor, ¿no? Y entonces eso le van a plantear a Jesús. Vamos a ver los siguientes versículos. Dice el versículo 10. Vamos a leer del 10 al 12. Si lo puede leer, hermano Solito, sí, adelante. Sí, una pregunta, hermano. Usted dijo que la palabra para fornicación es porneia en griego, ¿eh? Sí, eso es lo que estoy recordando. Y la palabra porneia tiene muchos significados. Entonces, solamente quería preguntarle si solamente es en el caso de adulterio o fornicación, porque porneia es pornografía, es sadomasoquismo, es todo esas desviaciones sexuales. Entonces, solamente se refiere a adulterio, fornicación o a todo lo que conlleva la inmoralidad sexual. Ya, yo pienso que es toda la desviación sexual que pueda tener el hombre, ¿no? Inmoralidad. Ahora, aparte es que Jesús está proponiendo que si es que yo me separo y me junto con otra mujer, yo estoy cometiendo adulterio. Eso sí está claro. O sea, la definición de adulterio sí estaría clara. Ya, vamos a poner un ejemplo muy claro. Yo, Juan Carlos, casado con Denise, ¿ya? Yo voy tras otra mujer y tengo relaciones con esa mujer. ¿Qué es lo que está haciendo Juan Carlos? Cometiendo adulterio. Y eso es lo que está describiéndonos, ¿ya? Si es que yo me he decidido separar de mi mujer y esta mi mujer se junta con otro hombre, ¿qué cosa está cometiendo? Adulterio. ¿Ya? Ahora, a no ser, y ahí viene la salida de Jesús, dice, a no ser de que haya habido, este causal de separación haya sido una fornicación. Y ahí vendría la aclaración de nuestro hermano, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿No? La fornicación es toda inmoralidad sexual. Ahora, habría que entrar más a detalle eso, hermano, ¿no? Para poder cualificar esa palabrita en realidad de inmoralidad sexual. ¿Ya? Entonces, pero ahí en este contexto se está aclarando y está destacando Jesús el tema del adulterio. Bien. Vamos con, estábamos a punto de leer, ¿no? No sé si había asignado a alguien. Va a leer nuestro hermano Saúl entonces. Ya, 10 al 12, hermano Saulito. Gracias, hermano. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Muy bien, gracias, hermano. Ya. Entonces vamos a acá replantear nuestro marido y nuestra mujer. Ya, acá está el marido, acá está la mujer, o los futuros. ¿No? Y discúlpeme mi hermana Lee que le he tomado de ejemplo, pero por ahí un ejemplo cercano, ¿no? Está a punto de, pero ella lo piensa, ¿no? Está pensando y dice, uy, caramba, me estoy enterando de que yo tengo que, una vez unido, no separar eso, porque a Dios no le agrada eso. ¿Ya? Y entonces la decisión del matrimonio es seria en todo caso. Es una decisión de las más importantes de nuestra vida. Estamos apostando por pasar un compañero de vida que en este mundo va a tener que ser perpetuo, digamos, en este mundo, desde que yo me case hasta que me muera. ¿Ya? Entonces viene pues, y este hombre o esta mujer puede reflexionar y decir, oye caramba, no, entonces no me conviene. Esa es y lo que ha sido leído es, no todos son capaces de mantenerse solteros, porque la opción de esto sería para el varón o la mujer mantenerse soltero. Es decir, no comprometerse, no tener ese compromiso de matrimonio. ¿Ya? Y lo que va a decir Jesús es de que no todos tienen la capacidad de recibir esta capacidad de mantenerse soltero. Pues. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre, y eso lo percibimos todos, nadie me puede negar, es la atracción sexual que tiene un varón por una mujer y una mujer por un varón. Atracción física le llamaríamos. Eso es lo natural, lo normal. ¿Ya? Entonces, algunos se podrían decidir mantenerse solteros, pero tienen que ser conscientes que cuando tengan esa atracción no pueden dejar rienda suelta a sus deseos carnales y
tener relaciones con una persona sin casarse. ¿Eso cómo se le llama, hermano Saulito? Fornicación, en el contexto bíblico, fornicación. Tener una relación sin estar unidos, bendecidos por Dios en matrimonio, eso se llama fornicación. Entonces, ¿qué le conviene al hombre soltero? Casarse, para no estar en ese pecado. Pero ahora está dando la opción de que si es que se mantiene soltero, dice que lo podría manejar. Hay 3 opciones, ¿ya? Vamos a esquematizar esas 3 opciones acá, si es que me da el espacio, ¿ya? Vamos a ver. Va a poner el caso del eunuco. ¿Alguien de ustedes, por favor, hermano Carlos, de repente tiene alguna definición, una idea de qué significa eunuco en este contexto? En el sentido físico, es una persona que está incapacitada físicamente de tener relaciones sexuales. Muy bien, muy bien. Incluso en la palabra griego, la palabra eunuco está relacionado con el significado de castrado. O sea, no tiene la capacidad física de poder juntarse físicamente con una mujer. Entonces, ¿cuál es el primer caso? Estamos hablando del soltero. Ya que el tema está diciendo, pues me dejaré de casar, está tan difícil esto de mantenerse unido y mantenerse fiel hasta la muerte. Sí, hermano Fabio. Hermano, ¿sería, dicen, una persona que fue castrada, nació así, o con una acción de octubre? Justo eso vamos a hablar ahorita. Ya. Eso es lo que va a decir Jesús. Miren las 3 opciones que puede haber. Miren, 11 dice, no todos somos capaces de recibir esto, de recibir que la capacidad de mantenerse solo, ¿no? Porque una opción sería, me quedo solo, pues, ya no me uno en matrimonio para no correr riesgo de quebrar ese matrimonio, me mantengo solo. 3 opciones, dice, versículo 11, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos quienes es dado. ¿A quienes les es dado? Versículo 12, pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre, ¿ya? Entonces, eunucos de nacimiento. Nacimiento. Es decir, que tal vez a lo que se está refiriendo es de que hay algún impedimento físico por el cual no va a poder unirse a una mujer. Y nació así. Opción número 1. Y tal vez tiene la capacidad de, yo no sé, yo no soy médico, pero tal vez si no tiene la parte reproductiva, su instinto no va a ser reproducirse y va a poder de repente controlar ese deseo que tendría de unirse a unas mujeres sin casarse, algo de eso. ¿Ya? Temas hormonales, yo qué sé. No hay ese instinto de reproducción, digamos. Hablando de alguien que nació así, sin esas capacidades. Vamos a ver caso número 2. Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, ¿ya? Entonces, eunucos hechos por hombres, o sea, no por su voluntad, y en esos tiempos ocurría más, ahora hay derechos humanos y todo esto, pero tal vez habían situaciones en las cuales un hombre era castrado para que ya no pueda tener esas capacidades. No por su decisión, sino por alguna situación de su contexto histórico. Sí, hermano Carlos. Y precisamente los que cuidaban, por ejemplo, estaban muy cerca de la reina, eran castrados para que no tengan ese deseo de estar con, digamos, faltarle respeto al rey. Muy bien, eso es un caso muy, muy puntual, ¿no? Que creo que es un hecho real, ¿ya? Para los que no han escuchado, hermanos, lo que el hermano Carlos ha dicho es que si es que había una pareja real, un rey y una reina, y había un varón ahí que estaba de cuidante, entonces se aseguraban de que ese cuidante no vaya a tener algún problema de atracción hacia la reina, y entonces le castraban, porque no haya esa posibilidad, ¿no? Eso es por los hombres. Tercer caso, y dice, y hay eunucos que se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Es decir, por voluntad. Por voluntad. Y acá hay una cosa muy importante. Nosotros dice Pablo que nosotros morimos para dar vida al Espíritu, ¿no? Es decir, nosotros renunciamos, si por mis deseos yo quisiera hacer algo, pero digo, ya no quiero hacer más eso,
más bien quiero dejar a Cristo que controle mi vida. Y entonces eso es una decisión voluntaria y la más importante, yo creo. Entonces uno podría decir, yo me quedo soltero y yo no quiero hacer esas cosas porque no son mi prioridad. Mi prioridad es el reino de los cielos y vivo mi vida así, tranquilo. Y no voy a tener ese problema. Ese es el tercer caso. ¿Ya? Y entonces ahí no habría ningún problema de quedarse soltero. El principio ha sido, sí, he creado varón y mujer para que haya un matrimonio. Y lo que juntó Dios no lo separe el hombre. Pero si es que tú por algún motivo te quedas soltero, por estos tres motivos, ¿ya? Entonces no estás haciendo mal tampoco. Esta es una posibilidad. Y miren con lo que concluye el versículo 12. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Ya? Si tú eres capaz de poder tener, no es prioridad para ti, y hay diferentes pues fisiologías, hay diferentes mentalidades. Si yo tengo la capacidad de no caer en esas prácticas de fornicación y puedo llevar una vida tranquila cristiana siendo soltero, no es problema. Como Pablo mismo lo hizo. El que esté en ese estado de soltero, pues, y sirviendo al Señor, que se quede. Y si estás en estado de casado, no te vas a volver soltero, no te vas a divorciar por Jesús. Quédate en tu estado de casado y sigue sirviendo al Señor. ¿Ya? Entonces serían dos posiciones para el servicio de Dios, tanto el de casado como el de soltero. Nuevamente, hermanos, todas estas cosas que está diciendo en Mateo no son Jesús tratando el tema del matrimonio. Es Jesús respondiendo a un tema de prueba. Ya se me olvidaron cuál era la pregunta para probar a Jesús. Hermano Raúl, ¿cuál era la pregunta? De lo que está usted entendiendo, no literalmente. Bueno, no estaba ese rato ahí, pero creo que era la pregunta, a ver, la diferencia entre lo que estaba él diciendo y lo que estaba anteriormente. Ya, discúlpeme entonces, hermano Raulito, que lo haya puesto en estos aprietos. Voy a volver a mi hermano Gustavo, que había respondido al principio. ¿Cuál era la pregunta inicial, hermano? Si era legal o era permitido dar carta de divorcio a una mujer por cualquier causa. Ya, si era lícito, ¿no? Si estaba de acuerdo a la ley. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer? O sea, ¿puede divorciarse? ¿Por qué? Porque parece, y ahí se saltó el tema, ¿no? Que Moisés había dicho, y estamos dándole vueltas a esto en ese contexto. No olvidemos que es Jesús enseñando a judíos, y estos judíos están bajo la ley. No es un Jesús enseñando a gentiles acerca del matrimonio. Entonces hay que tomar las enseñanzas como lo que es, hermanos, por si acaso. Yo quiero concluir esta parte porque el tiempo ya ha vencido. Obviamente en mi Mateo 19 solo habría tomado el tema del importantísimo, ¿no? Yo les había dicho en el inicio de este estudio que hay tres temas en este Mateo. En Mateo 19 se aborda el tema de una respuesta que da Jesús a una prueba y va a abordar el tema básicamente del divorcio y el principio del matrimonio. Luego en una segunda parte va a tocar el niño y los reinos de los cielos y la última es la del joven rico. También había mencionado que hoy día es el último estudio del año, ¿ya? Y por algún motivo nosotros ambiciosamente habíamos tratado de cubrir un capítulo por sesión, ¿ya? Y ya se ha replanteado eso. A partir de la programación de enero, pues vamos a dosificar y no cubrir un capítulo porque no es tan bueno que digamos didácticamente. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es, a partir de esto, pues vamos a dosificar. Como la siguiente sesión no ha sido todavía programada, entonces yo ya he cubierto de Mateo 19 la parte del divorcio. Lo que yo quiero concluir, hermanos, para que quede muy claro, recapitulando esto para cerrar el estudio del día de hoy, es el tema del matrimonio y del divorcio. La pregunta era si era lícito repudiar. Era una pregunta de los fariseos a Jesús. ¿Lícito poder divorciarse? Jesús en su respuesta, esto yo lo daría como una conclusión muy importante. Yo he aprendido esta mañana y espero que ustedes también. Dios ha creado el matrimonio para que una vez juntados no se separen. Eso es lo que deberíamos promover nosotros. Enseñar a nuestros pequeños, a los jóvenes que están a punto de casarse. Y Li Feng Shui ya desapareció.
Li Fengsu ha dicho, no, pensaré 2 veces. Ya, no sé. Ya, bueno, es mi hermana Li Fengsu. Yo la conozco desde bebita y tengo confianza por eso. La estoy molestando, digamos. Ya, entonces, hay que pensarlo 2 veces, hermanos. Promovamos a todos nuestros jovencitos que están pensando en casarse, de que desaparezcan la palabra divorcio. Ah, no, ahí está mi hermana Li Fengsu. Ahí está. Se había cambiado de sitio nomás, más cerca para... Ya, listo. Entonces, por favor, es una decisión importante. ¿Ya? Hay diferentes matrimonios, hay matrimonios como de mi papá que ya va a cumplir 50 años, ¿no? De nuestro hermano Renan, que ya están... Yo estoy recién en los 16 años, pero el matrimonio es una cosa importante. Lo que hemos aprendido hoy esta mañana, y lo tengo bien en mi cabeza, es que yo no tengo el derecho ni la atribución de poder separar lo que ha juntado Dios. Entonces, promovamos eso. ¿Ya? Como quien dice, no divorcio. ¿Ya? Cuidémonos, por otra parte, he aprendido, ya que Jesús en su tema está manejando el tema del adulterio, cuidémonos de eso, trabajemos en eso, ¿no? Hablamos claro entre parejas, entre matrimonios, toquemos ese tema de las infidelidades, relaciones fuera del matrimonio. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque eso podría destruir los matrimonios. Es un causal, sí, de separación que está tomando un tema. Que eso se vaya a encaminar otra vez por el perdón de Dios, solo ese es otro tema. ¿Ya? Pero eso cuidemos, porque eso es uno de los causales que podría destruir los propósitos de Dios para con el matrimonio. ¿Ya? Y finalmente, hemos abordado el tema de si es que alguien, siendo tan difícil esto, mantener esto, entonces mejor no me caso. Si estás en la opción de soltero, hay 3 maneras de poder manejar esto. Ya si tú has sido de nacimiento, pues por una cuestión física, o si es que has perdido esas capacidades de poder juntarte con una mujer y hacer matrimonio por cuestión de los hombres, o voluntariamente. Creo que en nuestros tiempos podrían darse más voluntariamente, ¿no? Hay la opción de quedarse solo, y eso no se está entendiendo en estas respuestas que sea algo negativo. ¿Ya? Podría uno, como otros ejemplos ya fuera de este estudio de Pablo, saber que puedes tener un servicio a Dios siendo soltero. Hermanos, habríamos concluido el estudio del día de hoy. Espero que haya sido de provecho. ¿Ya? Y entonces yo voy a concluir acá. No sé si es que hay alguna pregunta última de un último minuto. Ya, ahí lo dejamos, hermanos. Que Dios nos bendiga. Tenemos unos minutos para saludarnos. Gracias.